Bueno, y ya estamos enganchados para entrevistar al coordinador general de la multisectorial audiovisual, Guillermo Tello. Pasaron muchas cosas en cultura esta semana complicada, están intentando que pasen muchas más. Sturzenegger está haciendo lo imposible por la destrucción cultural de nuestro país, pero ahora también de una manera muy específica sobre las leyes. Guillermo, ¿cómo te va? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A ver, En este contexto que es terrible, por supuesto, tal cual como lo estabas planteando, ¿no? claramente, claramente. Guillermo, a ver, la gobernación a cargo del presidente de la nación tiene como el Estado a cargo, en este caso con la conducción del presidente Milei, tiene como una cosa, una obsesión con el tema de la cultura bastante importante. Digo, no ahorró palabras para hablar mal del Inca, manda a manejar Uber a los actores y dice que se dediquen a otra cosa si no tienen trabajo como actor. En fin, digo, hay una serie de despropósitos rayanos en la mala educación y en el imperio del improperio. Pero además ahora directamente quiere ir por el tema de la destrucción de las leyes que protegen a nuestra actividad cultural. Contame un poquito el proyecto para derogar la ley 25.542 de defensa de la actividad librera y la ley 25.44.6 de fomento al libro. Explícame un poquito qué es lo que pretende hacer Sturzenegger con estas dos leyes. Mira, primero que efectivamente el Estado nacional en la mano de Sturzenegger como ideólogo de los textos y en la decisión política del presidente Milei, tiene totalmente ensañamiento con la cultura como parte de su estrategia política, ¿no? Ataca a la cultura porque está convencido de que nuestro capital cultural, nuestro capital intelectual es parte de lo que le brinda un combate a su intención de transformar la Argentina en una colonia, o sea, perder la soberanía y pasar a ser una colonia. Por lo tanto, cuando uno no es una colonia, no tiene soberanía cultural, no tiene Ujú. identidad, no tiene arraigo con su territorio, con su gente, con su emocionalidad, básicamente. Ya de por sí, como elemento cultural trascendente en este último mundial, lo que ha pasado, más trascendente que todo, ya no es quién ganó, sino que la Argentina colgó una bandera que decía las Malvinas son Argentina. Tal cual. Eso terminó siendo el evento cultural del año más importante del planeta, porque prácticamente todo el mundo se enteró de que hay un litigio por Pero las que Malvinas. no surgió de ninguna acción coordinada, convengamos eso, ¿no? Digo, que No, que es la lo identidad terrible, natural de nuestra bueno, población sí, basada sí, sí, en sí, la sí, Guillermo, continuidad cultural en base a nuestra soberanía fenómeno, con las pero ¿sabés Malvinas. cuál es lo terrible? Que eso haya sorprendido tanto al gobierno como a la oposición, porque digo, No, bueno, no no sé de hubo qué posición estás hablando, si ningún estás hablando de la trabajo. oposición cultural, no nos sorprendió, porque nosotros venimos defendiendo todo el sector No, cultural, Guillermo, a ver, por eso te lo estoy diciendo, no vamos a sé barajar y de darle qué vuelta. tipo de oposición Vamos a estamos bar, hablando, vamos porque a la bar, cultura le ha brindado una oposición muy grande Guillermo, si nos al sector hablamos del gobierno, arriba, muy importante, ¿no? Guillermo, este es un espacio amable, muy amable para todas las voces. Entonces, si nos hablamos arriba, no nos vamos a entender y vos te estás como defendiendo de una situación que yo no estoy No, diciendo. yo no me estoy defendiendo. Déjame Escúchame terminar, por favor. lo que te ¿Me planteo con podés respecto a la dejar, pregunta que vos me me hiciste. podés dejar terminar? ¿Me Por podés dejar supuesto. terminar? Lo que estoy diciendo es que la actitud de los futbolistas no fue programada por ninguna oposición política, ni por ni por el Estado, ni por el oficialismo, que se le podría haber ocurrido una semejante idea, ni por nada. Digo, fue un acto del corazón realizado en el marco, efectivamente, de un sentimiento nacional que no entrega sus banderas. Entonces digo, es un hecho cultural que tiene que ver con casi una cosa, no digo naif, pero sí silvestre. No hubo una preparación detrás. Y acá no es ni la cultura ni la no cultura.
es la gente de la política, las relaciones exteriores, ninguno se ocupó de que ese tema. Se le ocurrió que cuando la ministra salió a decir que tenían prohibido nuestras personas, la gente que había ido a la cancha, tenía prohibido ir con las Malvinas ahí, no hubo un desastre, un pedido de sesión en el Congreso para decir que era absolutamente ilógico que se le prohibiera a una persona ir con la gorra de Malvinas a la cancha. Eso es lo que te quería decir. O sea, no tiene que ver con el tema de la cultura, con nuestro sentimiento cultural. Perfecto. Ahora vamos a la aclaración que yo te hice anteriormente. Es decir, siempre se pretende que la posición de la oposición sea pura y exclusivamente política. Y aquí la oposición cultural tiene una posición política cuando defiende todas las leyes que se establecen desde el marco de la democracia en pos del Por desarrollo eso, de la vayamos a las cultura. leyes. Contame Por en qué nos eso, ahí estoy perjudica, yendo. Ahora te en pido qué, yo que no me interrumpas arriba cuando te estoy respondiendo lo que contame, me preguntaste. contame en qué nos perjudica la ley del libro y entremos en tema. Estoy en tema. Entramos precisamente en tema. Es decir, todas estas leyes que el gobierno viene presentando, primero cuando hizo la ley base, que intentó derogar absolutamente todos los organismos descentralizados de la Argentina, también intentó derogar la ley del libro y la ley de difusión a la lectura. No tiene ningún tipo de argumentación ni fundamentación el marco de la ley. Dentro de esta especie de nueva ley ómnibus, no aclara absolutamente nada, deroga las leyes. Punto. No hay ni siquiera una propuesta política que establezca el proyecto de ley, el anteproyecto de ley que tuvimos acceso, nada que tenga que ver con una explicación de por qué se plantea derogar estas leyes, por qué es gravoso para la sociedad o por qué es grave para el desarrollo de la soberanía cultural argentina. Bueno, porque lo primero que hace es generar absoluto beneficio a la extranjerización de los contenidos de la literatura, al desarrollo extranjerizante de los autores y autoras, ¿De qué al forma? desarrollo de obras. ¿De qué forma? Y es muy sencillo. Tal como pasó en los 90, nosotros vamos a tener seguramente una primera campaña de beneficios económicos enormes. La gente va a poder comprar por menos de un cuarto del costo un libro durante los primeros meses y luego lo va a terminar pagando a 7 u 8 o 10 veces arriba del valor que tiene el resto del planeta, que es algo que ya nos pasó en la Argentina en toda la década del 90. Por eso en el 2001 salieron estas leyes. No estamos no estamos defendiendo normas muy lejanas, muy viejas para poder ser actualizadas en otro momento con uno de los discursos que suele decir el gobierno de Milei. Acá, si se quiere actualizar, se puede actualizar, pero es poca la actualización que se puede hacer, porque en los formatos nuevos de venta simplemente están actualizados en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. O sea que no hay problema en A esa ver, acción. pongamos el acento en que hasta el momento el precio del libro, había un precio de tapa y uno lo conseguía ese precio de tapa acá en Ushuaia o en La Quiaca, digamos, o sea, lo conseguía. A partir de esta ley, por lo que pude entender, de escuchar esta defensa de una supuesta libertad de comercio, los precios van a poder ser fijados de manera bastante arbitraria. Y no sé, yo por eso te preguntaba cuando decís lo de la extranjerización. ¿Vos querés decir que van a entrar libros extranjeros más baratos que la empresa argentina? Digo, o ¿a qué te referís con extranjerización? Yo lo que digo es que las empresas, las grandes editoriales extranjeras que tienen una fuerte casas matrices en la Argentina, Claro, la van concentración. a, claro, sí, tienen una concentración de la distribución, del territorio, de la cantidad de impresión. Es decir, van a traer libros impresos directamente porque sale muchísimo más barato el papel afuera que adentro de la Argentina, entre otras Claro. cosas, y que además lo que hacen es promover los autores que ya tienen, sus propios autores. Entonces traen libros de autorías propias, sean conocidas o no, pero a granel y a grandes valores. Los enchufan e incluso te venden, ya lo vimos, te venden dos de los títulos de ellos que son de gran perfil, con uno de regalo, dos, tres de regalo de los propios, Claro. que son de su perfil, pero no los conoce nadie. Tampoco hay
de alguna manera curaduría, si querés, porque las editoriales nacionales tienen una manera de hacer una curaduría Sí. sobre el tipo de contenido en que se trasladan los libros. Pero en ese sentido, no es solamente el beneficio de poder comprar algo más barato, sino de poder entender qué compramos ¿Qué compramos? a la hora que compramos en la lectura, ¿no? Es- La Argentina tiene un promedio aproximadamente de 1,5 libros por año de lectura per cápita, ¿Nada más? que es un porcentaje, no, es un porcentaje muy alto, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un porcentaje Mira, muy alto. por año. Por año, nosotros tenemos un porcentaje de 1,5 de lectura per cápita. Esto, vos pensás, dije per cápita, no dije con diferenciación de edad ni nada por el estilo. Dije per cápita. Quiere decir que uno adquiere un libro nuevo cada año, 1,5 libros nuevo cada año. Si vos pensás que no hay discriminación con quien está por debajo de la línea de la pobreza, por quien está en la indigencia y por quien tiene, evidentemente, la distribución de la cantidad de libros que hay a lo largo de la Argentina, según comparado con los países limítrofes y con países de América, te aseguro que es muy alto. En estos números que vos estás diciendo, ¿entran los libros de texto de los colegios? Los libros de texto no, estamos hablando solamente de los libros distribuidos en esta promoción de libros, porque Ensayos, la ley se ensayos, divide, novelas, todo eso hablas. claro, en este libro en esta ley se divide en dos acciones, una que es la promoción del libro y por otro lado la promoción de la lectura. Claro. Para eso hay programas determinados que tienen que ver exclusivamente con los libros de textos escolares, Ujú. en Eh, todos los ámbitos de grado, digamos. Guillermo, ¿y cómo se compatibiliza esta avanzada, este embate contra los libreros y contra las empresas nacionales, las pymes, las editoriales más chiquitas y demás que tenemos nosotros? ¿Cómo se compatibiliza esto con también el circuito de venta Amazon o con el circuito de venta o con la lectura en formato digital? Mira, el formato digital no tiene ningún tipo de dificultad con respecto a esto porque, insisto, ya están contemplados dentro de las TIC. Ajá, Por lo tanto, las publicaciones, sean de forma digital o sea de comercialización digital, pero que de libro físico, sí. ambas a la vez, están contemplados en otra norma. Digo, y en ese sentido no se trata solamente de la regulación del valor, sino también de la regulación del mercado. En ese lugar, ninguna de las editoriales tiene dificultad, digamos, para comprenderla como competencia o competitividad. Acá la verdadera dificultad está en la pérdida de capacidades productivas de los títulos Claro. propios, o sea, de la soberanía, de lo que son nuestros escritores y escritoras, de lo que son nuestras propias narrativas. Y si encima a eso le agregás que también estamos perdiendo un perjuicio del lenguaje cuando tratan de derogar la ley de doblaje, que además dentro de la ley de doblaje viene el subtitulado, el caption, en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a la cultura de contenidos Sí. audiovisuales, aún sigue el agravante, porque no es solamente el libro en esta derogación, también vienen otras. Sí, eso te lo iba a preguntar porque ahora quería redondear el tema del libro con una cosa. Los autores nacionales que están incluidos la publicación de sus libros adentro de alguno de estos monstruos que tienen, que son internacionales y que tienen su lugar acá, su sede y demás. Esos autores también se ven perjudicados porque yo lo que quiero entender es el tema del precio de tapa y de lo que están diciendo respecto de la ganancia por libro. Mira, perjudicados nos vamos a ver todos, especialmente los autores nacionales, sin duda, sean o no de una editorial extranjera o no. ¿Por qué? Porque las casas matrices remiten a su capital, a su casa matriz, es decir, tratan de ver cómo se vuelve una política extractivista, es decir, vendo en un lugar, saco de ese territorio todo lo que puedo y me lo llevo de nuevo a la casa matriz. En ese sentido está la soberanía también de la autoría, porque cuando uno registra la autoría en la Argentina, se vuelve un título de argentino. Te pongo Eso un también es ejemplo, te pongo innegable. un ejemplo concreto, porque para que no sea abstracto para la gente que nos está escuchando.
Mariana Enrique es una autora con premios Sí. internacionales, una maravilla en su rubro y demás, de novela negra y de terror. Ujú. Ella pertenece y escribe para una de estas grandes, o sea, escribe acá, pero su material también está en alguna de estas grandes multinacionales. Yo lo que digo es, vos decís que las multinacionales no van a elegir autores argentinos o que los autores argentinos, no entiendo en esa parte. Yo creía y entendía que el mayor problema que había era en que el precio de tapas se iba a disparar de tal manera que iba a ser inaccesible, porque frente a la libre competencia, si ahora te cuesta comprar un libro por lo que está saliendo en el mercado y recorres las bateas para buscar los que son más baratos o descontinuados o de catálogo y demás, me imagino que con el libre comercio Te- concentrado el precio se va a ir a Voy a las intentar nubes. hacértelo más sencillo, mira. Sí, por favor. ¿Cuál es el último actor que a vos te pareció importantísimo en la Argentina, en nuestra ficción nacional? Decime uno que a vos te parezca que era realmente importante, que te pareció que era una gran actuación destacada, actor o actriz. No sé, millones, qué sé yo, no sé, no sé. Dame uno simplemente, así Bueno, a la simple memoria. Guillermo Tello. Bueno, no soy actor, soy director. Sí, no sé, no sé, vamos al ejemplo, no sé, porque me quedaría mal, amo el cine argentino y el teatro argentino, así que tengo millones, me salen millones. Es muy sencillo. Casi todos han pasado dos generaciones. Es decir, muy poca posibilidad van a tener las nuevas generaciones de poder seguir la cantidad de tira de los consagrados. Cuando se perdió la ficción en la televisión argentina y cuando perdimos una gran parte de las salas en el cine argentino, Sí, lo que terminamos perdiendo es perder la visibilidad de esos destacados que nos convocaban a ir a ver esas obras nacionales destacadas y demás. Entonces, los principales autores y autoras no son las que van a ver primero la dificultad, la van a ver, sí, seguro, la van a ver porque cuando llegan a ser consagrados, después se los dejan de lado y se utilizan solamente los títulos que ya tienen la posibilidad de vender el porque está catálogo, comprobado. los catálogos, claro. Claro, se Eh, vende el catálogo, no la obra nueva. ah, Entonces, tener nuevos autores, nuevas autoras, va a ser el gran desafío cuando se pierde la mediación de una norma que intenta tener diversidad cultural y accesibilidad a todo el país. no me Ahí es acuerdo donde si está la es, gran no me pérdida. acuerdo si es el presidente de la nación o cuál de sus ministros. También creo que el presidente la mandó a Verónica Ginás que si le parecía que el teatro estaba caro, que bajara ella los precios, digo también Sí, sí, en otra así barbaridad. varios. Digo, yo estuve hoy en la asunción de la nueva comisión directiva de SAGAI y que son la entidad de gestión de Sí, derechos de sí. intérpretes de actores, bailarines Mm. y vocalistas y voces actuadas. Tuvieron de Y, cumpleaños y reciente. exactamente, bueno, allí lo que pasó y lo que sigue pasando es una gran defensa, por supuesto, del trabajo de todos y todas. El tema es que efectivamente se vuelve muy difícil cuando el mundo empresarial es el que no quiere invertir por la falta de seguridad de políticas de Estado, porque las políticas de Estado son las que garantizaban la continuidad en esa misma línea. Bueno, cuando hay mejores políticas de Estado en otros lugares de Latinoamérica, se van ahí, Igual hay en mucho teatro en Colombia, en Buenos Aires. Uruguay, en Brasil. Hay mucho teatro en Buenos Aires. No, pero eso no cabe ninguna duda. El problema lo estamos teniendo con el público. Si uno le pregunta a Carlos Rottenberg, a cualquiera de los dueños de las grandes salas, le va a decir que la temporada en Mar del Plata no terminó en febrero como terminaba todos los No, años, claro. terminó en la segunda quincena de enero. No, claro. Bueno. Entonces lo que está faltando es la accesibilidad, nueva figura, que es lo que suele decir Rottenberg. No estamos teniendo figuras juveniles Claro. ni de infanto juvenil, ni de juvenil. Eso es porque faltan los grandes tándem. Algo así va a pasar en nuestra literatura argentina si nosotros perdemos estas dos leyes. No solo la de precio en tapa, porque efectivamente lacera fuertemente la accesibilidad al libro, Claro. sino que además la ley del libro y la ley de impulso a la lectura lo que nos va a hacer es perder el hábito. Y eso ya no tiene que ver con la cuestión digital o con la No, cuestión de papel, no. hacer perder el hábito de la lectura,
que nos lleva a la fantasía, a la nueva construcción de ideas, Sí, a la al formación, pensamiento. a la formación de un individuo y su identidad. Digo, Por eso mismo yo te decía al principio que la cultura ha estado en oposición a las políticas de este gobierno desde el inicio. Yo no sé cuánto comprende de todo esto la política. Yo creo que la política no lo ha entendido todavía. Por eso te estoy diciendo que el sector cultural le ha dado una batalla muy grande a este gobierno cada vez que atacó a sus políticas de Estado, que todas fueron construidas durante la democracia, en Te- la cultura de la democracia. Tello, Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿cuántos puestos de trabajo se pierde si la Ley Nacional de Doblaje deja de tener la protección sobre los productos? Mirá, ya vamos contabilizando fácil cerca de 300 y pico empresas dedicadas a hacer exclusivamente eso. Impresionante, impresionante. 300 y pico empresas, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Misiones, hay empresas que se dedican a esto, que Ujú. son exclusivamente de doblaje y subtitulado y captation. Terrible. Digo, es muy importante. Digo, ya con solo nombrarte las empresas te imaginarás el trabajo que hay detrás. No, Por sí, por supuesto, siempre supuesto. Por es supuesto. ocasional, eventual, ¿no es cierto? Porque, bueno, contratan a cada uno en función a la voz que va a representar, No, no, el subtitulado que va a hacer la y eso. complejidad y la sistematización de la destrucción de la industria cultural, de la cultura como industria, es realmente digna de mejores méritos, ¿no? De otros, si igual se pusieran a trabajar sobre la posibilidad de que cada uno tuviera un empleo, ya seríamos todos, estaría pleno empleo en la Argentina, porque tienen tiempo y tienen ganas de ir destruyendo así con bisturí todo, en algunos casos con motosierra, pero en otras van y hacen bisturí fino sobre cosas que van destruyendo lo que significa la red de cultura nacional. Coincidimos en la sensibilidad de la política y por eso era que cuando vos saltaste de que no sé de qué oposición hablas, te quise explicar que estaba hablando concretamente de las oposiciones políticas que no dijeron nada cuando nos prohibieron entrar o le prohibieron a la gente que pudo ir allá, entrar con el símbolo de las Malvinas a la cancha, se quedaron calladitos todos, Sí, salvo sí. algunas Bueno, personas que salieron a relucir en las redes y que son el micromundo de las redes, pero no lo que uno pide de una democracia robusta en cuanto a su oposición para poder el ciudadano sentirse protegido. sí, sí. Por eso yo quería decirte que no me sentía sorprendido. No estaba sorprendido de lo que hicieron, porque nosotros tenemos contacto con gran parte del sector del deporte, pero por otro lado, no estoy sorprendido de que lamentablemente la política en general no ha hecho ninguna manifestación en defensa plena de lo que significa la cultura en la Argentina. Bueno, Y en eso me parece que hay que reflexionar también quienes tenemos absolutamente. cercanía con la política, Y ¿no? sí, y sí, hay que presionar. Vamos a ver qué pasa ahora el 6 de agosto con la marcha por el tema de la inviolabilidad, intangibilidad y en definitiva la venta del territorio argentino a cualquiera que venga con los dólares y los euros necesarios. Y si en ese contexto también nos damos cuenta que la cultura no es intangible, sino que cada cosa en la que nos movemos y hacemos es un hecho cultural. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias a vos y a tu audiencia por la escucha seguramente y No, que, bueno, sí, sí, sigamos defendiendo porque los derechos no son pétreos no. y hay que sostenerlos a lo largo del tiempo con la participación de todos. Así que el jueves nosotros también estaremos allí en Y esa no, marcha defendiendo los derechos de la propiedad de todos los y argentinos y argentinas, ¿no? nos hemos quedado un poco acostumbrados, digamos, en la Argentina, nada es para siempre. Entonces hay que defender aquellos Ujú. logros y en todo caso, si no es para siempre, que sea para más y no para menos. Gracias, Así Tello. es. Muchas Un gracias. abrazo grande. Hasta luego. Requete corcheas.